Hola y bienvenido de nuevo a Sustainable Teacher. Si es la primera vez que pasas por aquí, me llamo Leticia y me alegro de conocerte. Y si ya has pasado antes, me alegro de volver a verte. En el vídeo de hoy vamos a cerrar el tema de la función de relación hablando de el otro gran efector del cuerpo humano, que es el sistema endocrino. Así que si este vídeo te interesa, no lo dudes. Suscríbete, dale a la campanita y si te gusta este vídeo, dale al like. El sistema endocrino es todo el conjunto de glándulas endocrinas, ¿vale? Porque también tenemos glándulas exocrinas, estas no están incluidas, sino todo el conjunto de glándulas endocrinas, que realmente son las que producen glándulas para el interior del cuerpo, no para el exterior, como por ejemplo las glándulas digestivas o intestinales, y también las hormonas, que son las normalmente proteínas que estas glándulas producen y que son las que van a circular por la sangre y van a realizar una acción en el cuerpo. Se encargan de una respuesta muy regulada, muy lenta y prolongada en el tiempo. No es como la respuesta muscular, que puede ser un movimiento brusco, rápido y se acaba. Y las glándulas endocrinas se encuentran sobre todo en la hipófisis, que es una zona que está en esta parte del cuello. Eso es lluvia. Y estoy segura de que la estáis escuchando. Venga, Rain ASMR. Vamos a seguir con la lluvia de fondo. Entonces decía, aparte de la hipófisis, que está en esta zona del cuello y que es como la glándula principal, como la jefa de las glándulas, tenemos más glándulas. Por ejemplo, tiroides, que también está en el cuello debajo de esta, paratiroides, que está alrededor, el timo, las glándulas suprarrenales, que están encima de los riñones, que ya hemos visto, aunque en nuestro dibujo no salía, lo puse acaso hecho sin las glándulas, el páncreas, que también hemos hablado de él, los ovarios y los testículos, que los hablaremos de ellos en el tema que viene. Entendemos como coordinación endocrina a la organización de esas hormonas que vamos a necesitar en el cuerpo. Tiene que haber una síntesis adecuada, una cantidad adecuada y un envío adecuado. Con respecto a la cantidad, normalmente tenemos un sistema de retroalimentación. Hay poca, por ejemplo, en el caso de cuando nos comemos y hay más azúcar en la sangre, entonces el cuerpo detecta que hay mucho azúcar en la sangre, entonces avisa al páncreas, le dice: páncreas, que hay mucho azúcar en la sangre, produce insulina. Entonces el páncreas empieza a producir insulina, y empieza obviamente a ocurrir el metabolismo del azúcar. Cuando el azúcar baja en la sangre, hay más insulina que azúcar, entonces el cuerpo le dice al páncreas otra vez: páncreas, que hay mucha insulina, deja ya, corta el grifo, y entonces el páncreas corta, ¿vale? Eso es lo que se llama una retroalimentación. Y esa retroalimentación suele estar controlada por el hipotálamo, que a su vez luego controla todo lo demás, que luego lo demás también puede controlar otras cosas. Entonces el orden es estímulo, hipotálamo, hipófisis, resto de glándulas, ¿vale? Eso, el hipotálamo y la hipófisis están súper conectados, resto de glándulas, sangre, porque las glándulas liberan hormonas que van a la sangre, y esa sangre van a los órganos, aumenta la cantidad de hormona demasiado y entonces se detiene la síntesis, se para. Y vamos a ver qué glándulas tenemos. Como decía, está todo controlado por el hipotálamo y de ahí va a la hipófisis, así que la hipófisis es la glándula principal. ¿Qué hormonas libera la hipófisis? Libera glándula del crecimiento, muy importante para crecer en altitud. Hormona antidiurética, que inhibe la formación de orina. Gonadotropinas, muy relacionadas con el embarazo. Hormona estimulante de tiroides, que va a ir luego a la tiroides, que también la va a estimular. Oxitocina, por ejemplo, para y prolactina, también relacionadas con el parto y con la formación de leche materna. De ahí hemos dicho que vamos a tiroides, que lo que produce es la tiroxina, ¿de acuerdo? Que está sobre todo es muy relacionada con la activación del metabolismo en sí. Y la hormona paratiroidea, en el paratiroides también, que está relacionada con los niveles de calcio y fósforo en sangre, es decir, la que va a coger calcio y fósforo de los huesos, que hablábamos en el vídeo anterior. En las glándulas suprarrenales se produce la adrenalina, curiosamente, y la cortisona, ¿de acuerdo? Que también está relacionada, bueno, la adrenalina muchas veces la veréis como epinefrina, es la que está relacionada con situaciones de peligro y te prepara para poder hacer acciones rápidas de reflejo, y la cortisona, que está relacionada con el metabolismo de los glúceos. En el páncreas, insulina y su antagónica, que es el glucagón, es decir, si hay mucha insulina y poco glucagón, cuando empieza a haber mucha insulina se produce glucagón, baja la insulina y entonces son antagónicas. Si una está alta, la otra está baja, ¿vale? Y están relacionadas con la cantidad de glucosa en sangre. La insulina la disminuye, el glucagón la aumenta. Y luego en los ovarios y los testículos tenemos hormonas, o bien para el desarrollo sexual o bien para procesos de síntesis
de espermatozoides o de óvulos. En el caso de los ovarios, los estrógenos y la progesterona. En el caso de los testículos, la testosterona. Y por último, este vídeo va a ser un poco más cortito. Enhorabuena, porque menudos vídeos largos que ha habido estos últimos aparatos y sistemas. Vamos a hablar de la salud del sistema endocrino con esta lluvia que no cesa. Como siempre, hábitos saludables, buena alimentación, ejercicio, no consumir drogas, no consumir alcohol, que es una droga pero siempre la separamos, ¿vale? Normalmente, si tenemos problemas de salud a nivel hormonal, lo que va a ocurrir es que nuestras glándulas van a producir más o menos hormona de la esperada. Por ejemplo, en el hipertiroidismo va a producir más tiroxina, en el hipotiroidismo menos tiroxina. En el caso de la diabetes, menos insulina, tenemos que meternos insulina externa. ¿Y qué tipo de enfermedades podemos tener? Por ejemplo, enfermedades relacionadas con la hormona del crecimiento como gigantismo y enanismo, enfermedades relacionadas con el metabolismo como el hipertiroidismo o el hipotiroidismo, y enfermedades relacionadas con el azúcar, como habíamos dicho en sangre, como la diabetes. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya resultado interesante, que hayáis aprendido algo sobre el sistema endocrino. Quizás es un sistema nuevo para vosotros, pero bueno, poco a poco iremos introduciendo más en el futuro, en cursos superiores, el tema de las hormonas. Y veréis que es un mundo apasionante y horrible de estudiar, las dos cosas. Cualquier duda, lo que sea, lo dejas en los comentarios. Y por supuesto, nos vemos pronto.